en línea a los compañeros periodistas que pues no están acá, están trabajando muchos de ellos, pero que van a estar conectados. Es una afortunada coincidencia para la cultura veracruzana la asistencia a Jalapa de Ignacio Castro Rey, un filósofo activísimo en la escena intelectual española y alguien de frente al acontecimiento prismático de nuestro tiempo. Sus temas son vastos, como podrán ver en el impreso, que se pueden llevar con su bibliografía y sus datos de contacto. Pero de todos estos temas que Ignacio trabaja, en lo que piensa, uno de ellos en especial es el que atrajo ahora a la Comisión Estatal de Atención y Protección de Periodistas, que ha tenido el buen tino de invitarlo cuando el punto de la agenda, el punto esencial en estos días, ¿verdad? El llamado de la presidenta Sheinbaum, que ha puesto como prioritario el de la inteligencia artificial, que será discutido por el Congreso de la Unión en simultáneo a los congresos estatales. Nada más ni nada menos que una reforma constitucional al artículo 73 para facultar al Congreso a legislar en materia de inteligencia artificial. Castro Rey es un pensador que procede en una prosa de gran velocidad y emparentada con su presteza oral, como ya lo notarán. Es alguien que ha alcanzado en la escritura la velocidad verbal tan española y que nos complacemos de compartir en Iberoamérica. El barroco, el siglo de oro, la fulguración de su tradición mística se expande en su lenguaje para vibrar en un pensamiento grave y serio. De su libro Antropofobia, Inteligencia Artificial y Crueldad Calculada, es que tenemos que publicó Editorial Pretextos en el 2024, es el texto que ha dado pie a la invitación a Ignacio Castro, aunque él está publicando en una forma realmente sorprendente un libro casi cada año y editado por Pretextos. Yo voy a dar pie a Ignacio, no hay mucho más que decir de mi parte, más que hacer dos citas de ese libro, que es el que vamos a tener aquí, ¿no? Dice una de ellas: pensar exige decidirse a limitar, a violar o suspender la información, ignorando un sinfín de datos para atender solo a unos pocos. El mejor examen puede equivocarse. El ser, la inteligencia, algo tan fluctuante y sumergido en el umbral de las vidas. Le doy la palabra a Ignacio. Bueno, muy buenas tardes, no sé si casi noches en Jalapa. Estoy encantado de estar aquí en una zona en un estado que no conocía, de México, del cual voy a tener a la fuerza pocas impresiones, porque llegamos ayer y nos vamos mañana, pero impresiones imborrables, no solo de la amabilidad de Lorenzo y Luz,
de la amabilidad de la Comisión Estatal para la atención y la protección para los periodistas, sino también de todo lo que hemos respirado en el día de hoy por aquí. Como decía Lorenzo, que me ha invitado tan generosamente, bueno, llevo años publicando cosas, en este caso pues me metí en un berenjenal que no me apetecía, que no es mi vocación, que conocía muy poco, tuve que sudar mucho para hacer un libro que es este, espero que más o menos competente, por encima incluso de la competencia técnica de muchos amigos, conocidos que están metidos hasta el cuello en este campo de la inteligencia artificial, o la inteligencia artificial generativa, que ya lleva en España años dando que hablar. Bueno, me olvidaba, perdón, de Tulio Moreno Álvarez también, personaje no es culpable de que estemos aquí, Jadín y yo. A ver, una de las primeras ideas, la inteligencia artificial no vino sola. En Occidente nos encantan las revoluciones, 3 por semana, 3 por mes, 15 por año. Esta es una revolución más de las 8.000 que hemos conocido, los que tenemos más de 20 años, pero no vino sola. Fue precedida, lo sabéis, de múltiples hallazgos, revoluciones y descubrimientos tecnológicos y científicos anteriores. Yo diría que, medio en serio, medio en broma, bastante en serio me temo, que la inteligencia artificial vino casi después de las emociones artificiales que inundan París, que inundan Chicago, que inundan Madrid, de una percepción bastante artificial y guiada que inunda París, Chicago, todas las grandes capitales europeas y americanas. A lo mejor quizás México se libra un poco por esta relación tan portentosa que tenéis con una tierra, en definitiva, más cerca de Dios que de Estados Unidos. Pero ya digo, esta revolución, que para mí lo es con muy minúsculas, vino después de 1000 revoluciones anteriores, que al fin y al cabo tampoco cambian tanto la vida. Seguimos orinando hacia abajo, leyendo libros, nos deprimimos, si llueve, si no llueve, igual con IA que sin IA. Entonces ya digo, este complejo, este plexo de artificialidad es el ABC de Occidente, por el cual buena parte de la humanidad nos ignora, nos odia o nos teme. Somos una raza, bueno, una cultura, que también la palabra cultura viene quizás demasiado ancha, porque México no es Estados Unidos no es Francia, Francia no es Italia. Somos una órbita, una constelación terrenal temible por su voluntad de elevación, de separación de la vida primaria. Esto nos convierte en temibles. Hitler no vino del cielo sereno, no vino por culpa de los marcianos, nació del centro del occidente, etcétera, etcétera, etcétera. Tampoco Trump vino de Marte. Entonces, toda esta sociedad tremendamente guiada, como yo no he conocido ninguna, después me lo diréis en el debate, me llevaréis toda la contraria que queráis, cuanto más mejor, toda esa sociedad inmensamente guiada, inmensamente conducida por un conductismo que hoy en día es mucho más potente en España y a lo mejor en México, que hace 50 o 60 años, conductismo que ya no tiene que dar órdenes ni tiene que gritar, porque está en cierto modo incrustado en nuestros hábitos neuronales, perceptivos, etcétera. Dentro de este panorama de sociedades inmensamente conducidas es donde aparece la IA, como un giro más en el intento de conducción. No tenemos por qué engañarnos ni siquiera decir nada nuevo. Si os lo juro por mi madre, que la IA no sería nada sin la voluntad de encauzar a las poblaciones, de guiar a las poblaciones. Sería nada. Tiene además 1000 aspectos más, pero un aspecto central es eso. Por eso el origen militar de la IA, como el de todos nuestros grandes inventos, de la televisión a microondas, casi todos nuestros grandes inventos tienen un origen militar. ¿Qué significa esto? Bueno, ya lo sabéis, que no están precisamente exentos de la sangre derramada, que es el doble o el triple de lo que imaginamos en los últimos 30 o 40 años en nuestros mundos. Fijaros que además hay una paradoja también curiosísima. Se habla de la complejidad de la IA, de lo sofisticadísimo de la IA, pero eso no es nada. No es nada la complejidad de la IA en Estados Unidos o en Israel comparado con la complejidad de las mentes ultra perversas y humanas que dirigen esa IA, que apuntan a los blancos. Reconocimiento facial y 1000 formas más de asediar y
y matar a la gente a veces. Detrás de la IA no solo hay un cobalto, por emplear el nombre de un mineral buscado sangrientamente por miles de personas con un sueldo mínimo, niños, viejos, mujeres, hombres adultos, sino también, paradójicamente, en el colmo de los chistes, la IA, la inteligencia artificial, que un amigo mío le llama invasión algorítmica, dice que el emblema está mal empleado. Esta inteligencia artificial, curiosamente, aparece a la vez que humanos, vecinos y gobiernos mucho más misteriosos que antaño. Curiosamente, la IA aparece dentro de gobiernos, el alemán, por ejemplo, el español, posiblemente, no sé si el mexicano, desde luego el francés, el estadounidense, absolutamente misteriosos, aunque no hubiera estado profundo. O sea que la IA aparece en un mundo infinitamente opaco a todo tipo de investigación, de percepción, infinitamente opaco y oscurantista, como pocas veces habíamos conocido. El caso de España es clarísimo. Pero en España, por ejemplo, un país bendito donde los haya, ya lo sabéis, un país además muy hermano de este, lo digo sin ningún tipo de ironía, muy parecido a este, con una especie de agraciada espontaneidad en los afectos, cosa que no ocurre en Suecia, ni a lo mejor en Italia tampoco. En España no solo el gobierno es misterioso, nadie sabe quién es Pedro Sánchez, aparte de 4 o 5 eslogans que conocemos, sino que además con frecuencia el vecino de la escalera también es muy misterioso. O sea que la IA ha caído en una inteligencia natural profundamente enigmática y posiblemente acomplejada y deprimida. Si le echáis un ojo a la Agenda 2030, escrita por un tal Klaus Schwab y Thierry Melleret, creo que se llaman, veréis que no se oculta en ninguna línea un profundo desprecio por las capacidades naturales de mujeres y hombres. La intuición, la percepción, el sexto sentido, todo lo que sea potencial, muscular, neuronal, sensitivo. Más fuerte para que se escuche. Escuche bien. Levantar la voz un poquito. Y un poco más despacio, quizás. Todo lo que sea potencialidades elementales de la especie humana no deja de ser continuamente injuriado por los gurús de la IA. Fijaros que la IA aparece con su euforia revolucionaria, nos va a cambiar la vida, no sé en qué dirección, ya nos lo habían cambiado demasiado, aparece detrás de un pesimismo feroz con respecto a la espontaneidad de la especie humana, de la población humana actual, tal como vivimos aquí en España, en Francia, etc. Y por lo demás no se oculta que curiosamente esta inteligencia artificial, invasión algorítmica, como dice mi amigo, tiene fines groseramente analógicos. ¿Cuáles son los fines de la inteligencia artificial? El negocio, un hipercapitalismo descarado, ya no es el afán de lucro, es el afán de piratería con frecuencia. Las posiciones geoestratégicas, las maniobras criminales o no, paralegales del Estado profundo, las motivaciones sexuales y pornográficas. ¿Qué sería de la pornografía actualmente sin la IA? O sea, al final resulta que la IA ha venido a este mundo, que estaba fatal, según dicen ellos, a acentuar un montón de males y sobre todo a acentuar el pesimismo que podemos mantener con respecto a la elementalidad de la condición humana. Pedro Sánchez, un hombre demasiado complejo para que lo abarquemos hoy, ni siquiera en su cáscara, dijo un día, hace un año así, que en España presentó, bueno, quizás un proyecto parecido al que ahora Morena o el gobierno mexicano, quizás, no sé, dice un día, a ver, no podemos, la primera frase fue, no podemos entender la IA, la inteligencia artificial, como una amenaza, hay que entenderla como una oportunidad. Vale, de acuerdo, aunque es una frase problemática, porque también la pornografía es una oportunidad más que una amenaza. También el narco es una oportunidad, una amenaza. Pero bueno, supongamos que la frase vale. Bien, pero si va a ser hoy, mañana o pasado mañana una oportunidad o una amenaza, será porque conseguimos envolverla a la IA, rodearla, ponerla en tierra, hacerla nuestra, manejarla como una herramienta muy parecida a la llave inglesa. ¿Por qué no? Una herramienta más de las 8.000 que hemos
gozado, sufrido, etcétera, conocido en los últimos 40, 50 años. Fijaros que, en contra de lo que dicen los expertos de la IA, la inteligencia es una cosa escandalosamente elemental, que se cría en lo peor de la vida. La persona es inteligente porque ha caído, porque ha sufrido, porque ha sido tentado, porque ha pecado, porque ha hecho cosas inconfesables. Y si no ha salido de su casa, de su moqueta, de su despacho, con perdón, ¿qué coño de inteligencia va a tener? Puramente combinatoria, la que ha leído, la que ha mezclado de aquí y de allá. O sea que los padres, los de muy distinto tipo, no se equivocaban cuando intentaban mandar a sus hijos fuera para que fueran inteligentes. Porque la gran escuela de la formación es la adversidad que uno encuentra fuera de recintos seguros, conocidos, familiares. Y por lo tanto, aunque los líderes de la IA no lo imaginen, la inteligencia no brota de la velocidad combinatoria. Brota de la lentitud inconfesable de la experiencia, de las vivencias secretas de la experiencia, las más oscuras, las más dolorosas a veces, las más poco modernas. Fijaros que Kasparov, a mí ahora ya no me cae bien, ¿no? Porque ha entrado en vías un poco raras, pero Kasparov, que derrotó a Deep Blue hace 10 años, 15, derrotó 3 o 4 veces, ¿recordáis? A aquel gran ordenador que había fabricado la NASA. Kasparov dice, cuando realmente juego bien, mis manos piensan más que el cerebro. Es una buena aproximación a lo que es la inteligencia. Si hay inteligencia es una cosa de todo el cuerpo. De todo el cuerpo, no solo de los conceptos cerebrales, sino de todo el cuerpo. De la posición de una persona en el mundo. Para ironizar, para bromear, para amenazar, para esconderse, para desaparecer. Por eso la inteligencia es tan difícil de calibrar. Sabemos con mucho retardo lo inteligente que es María o Pepe, con mucho retardo, después de haber comido con él mucho pan y mucha cebolla, como decía el viejo refrán español. No se averigua así. Fijaros que con frecuencia el genio que nos ha no cambiado la vida, diría yo, porque eso, en fin, es cosa de Dios, no de los genios, pero los genios que nos han asombrado con frecuencia eran los tontos de la clase. A Einstein, y hay 1000 ejemplos así, los maestros de Einstein le dijeron a su madre, señora, lléveselo a carpintería o algo así, aquí no pinta nada. ¿Por qué? Porque la inteligencia de Einstein estaba, como tantas de las nuestras, vinculada a la timidez, al tormento personal, al tartamudeo, y parecía tonto Einstein en clase. Para nada era el primero de la fila. Desconfiad de los primeros de la fila, os diría yo ahora. Después, ¿cuál es otra característica de la inteligencia natural? Pues estamos hablando de la inteligencia natural, de la máquina que tenemos integrada en nuestra masa corporal, neuronal, muscular. No tiene off. Este tonto teléfono móvil mío, que ahora tiene mi esposa ahí guardado y apagado, tiene off. Tiene una especie de off. Pero no hay off en la inteligencia humana. Durante el sueño cambiamos. En el coma cambiamos. Por eso los médicos dicen, cuidado con lo que hablan al lado del enfermo. Porque no sabemos lo que oye y lo que no. Fijaros que la cosa es hasta tal punto graciosa que incluso en lo que llamamos muerte, a ver, las uñas siguen creciendo. Y en todas partes, todos los estados, en México, en España, en Francia, conceden un montón de horas para ver si realmente fulanito está muerto, ¿no? No vaya a ser que no esté del todo muerto. Y aunque esté del todo muerto, le tenemos miedo a los cadáveres. Respeto a los cadáveres. No sabemos muy bien qué puede venir de ahí. No hay off en la vida humana. No hay off en la inteligencia natural. Que es todo lo contrario de la inteligencia artificial. Fijaros que yo creo que ninguna máquina de las que hemos inventado dice nunca no sé. Siempre tiene algún tipo de respuesta, aunque la pregunta sea idiota. Qué raro, ¿no? O sea, que nunca diga no sé. Qué máquina rara, qué inteligencia más extraña esta. La inteligencia artificial no sabe nada del off. Es decir, tiene un off absoluto del cual ni siquiera puede saber. Se estropea, se apaga, ya está. Y sin embargo no hay este off en la vida humana. Hace medio año murió mi hermanita pequeña, llevo sus pulseras aquí, Silvia, que tenía síndrome de Down.
ya que era nuestra hermana y querida, por lo tanto no puedo pretender ser neutral hablando de ella, pero había una pasmosa relación con cualquier dimensión que no estuviera literalmente presente. De ayer, imaginaria, utópica, posible. Había múltiples relaciones con lo que los ingenieros llamarían off. Múltiples relaciones vivas con el off, con el fuera de campo. Y sin embargo, la gran torpeza, quizás feliz, de nuestras mejores máquinas es que no saben nada de lo que sería la desprogramación. Y fijaros que, sin embargo, insisto sobre ello, lo mejor de nosotros viene de la desprogramación. Yo traigo un genial programa para esta tarde, pero de repente llueve, o veo la cara así un poco aburrida de lo denso, o lo que sea, o en mi estómago no sé qué, y me oigo decir cosas que para nada estaban en el programa. Y al final es lo mejor de la tarde, con frecuencia. Las pocas iniciativas felices que hemos tenido en el campo amoroso, sexual o literario afectivo, con frecuencia son improvisaciones geniales en las cuales nos oímos hablar, que no dicen en ningún tipo de programa. Lo mejor de la vida no tiene gramática, me atrevería a decir ahora. Surge sin gramática. Hay que someter lo más genial de Joyce a una especie de gramática para que tenga lectores, para que el público entienda, pero ha surgido de unas disrupciones casi paranormales, literarias, existenciales, vitales, que no obedecen a un tipo de código previo. Hay muchos pensadores, hay un libro precioso de un señor que, aunque es británico, es un hombre adorable, se llama Alan Watts, en Om, la sílaba sagrada de Alan Watts, creo que en la página 41, dice Alan Watts, es fundamental de vez en cuando, no, en cierto momento claves del día, no pensar. Porque si nos pasamos el día pensando, no hacemos más que repetir consignas. Si nos pasamos el día pensando, como dicen los gurús del pensamiento, no haríamos más que repetir, que es un poco quizás lo que pasa demasiado hoy en día, en México y en España, pero en fin, que todo lo clave viene de este no pensamiento, una especie de, por así decirlo, esta frase le encantaría a los gurús de la IA, de subdesarrollo congénito de la especie. Hay un retraso congénito de la especie, de lo cual viene lo mejor de nosotros, la mejor generosidad, la mejor espontaneidad, el mejor ingenio, el más feliz atrevimiento, etcétera, etcétera. Claro, con la IA se pretendería que pasáramos a otro terreno. Fijaros que la IA funciona siempre sacando una especie de media aritmética. Es una especie de Wikipedia con sintaxis y, por lo tanto, hace lo que hacía Wikipedia, mejor y mucho más rápido, claro. Sacar una especie de media aritmética y servírnosla. Le pregunté ayer, con toda la mala uva que puede tener un gallego, le pregunté ayer a mi tonto aparatito del móvil, del celular, que no es el peor, el peor chat del mundo, ni es el mejor, le pregunté más con un poco de sorna, realmente, en mayúsculas, realmente, por si la máquina, que es medio tonta, entendía esto de las mayúsculas, realmente, al margen de la propaganda, ¿cuántas bajas ha tenido Estados Unidos en esta confrontación actual con Irán? No contestó más que bobadas bien hilvanadas, bobadas que ya están en los medios, bobadas que tienen mucho que ver con la propaganda que anda por ahí, no precisamente iraní, sino estadounidense y israelí. Y así más o menos en todo. La inteligencia artificial extrae, no niego, no hace falta que os lo jure, no niego que el mito está ahí, que ha venido para quedarse y Dios lo bendiga, porque en muchos campos es portentoso, no solo la medicina y la biología, pero en el campo, digamos, de la cultura media, de la información y posiblemente del periodismo y también del pensamiento y de la memoria, etcétera, funciona con una homogeneidad, digamos, deificando la homogeneidad del último alcanzado, del último adquirido, el término medio, de tal manera que es difícil que nos sorprenda, salvo que la hipótesis de que la inteligencia natural está un poco deprimida explica esta fácil sorpresa que tenemos con la IA. ¿Habría Beatles con la IA? ¿Os imagináis? Yo puedo admitir que los Beatles no son los mejores, pero bueno, pongo un ejemplo así tópico de mis generaciones. ¿Habría algo parecido a los Beatles con la IA? Peor aún, salió ayer por culpa de mis amigos de Jalapa. ¿Habría algo parecido a la estupidez que es Eurovisión? ¿Habría algo parecido con la IA? Es inimaginable. Es tan estúpida la Eurovisión, tan
antropológicamente idiota, tan compleja, tan variopinta, tan imprevisible, tan boba a veces, que es incalculable para una máquina. No sé si manejáis con frecuencia lo que es la intuición. Se me ocurrieron 3 nombres de 3 personajes muy distintos mexicanos, ya que estoy aquí: Monsiváis, Tintán y Rulfo, 3 nombres absolutamente dispares, tontamente dispares, incluso a lo mejor no se sentarían a la misma mesa, pero la intuición en ellos era un portento, la capacidad de improvisar, un portento monosilábico, a veces reducido a poquísimas sílabas, dificilísimo de imitar. Ya veremos después el tema de la imitación. Yo creo que la IA, sobre todo la IA fuerte, ¿sabéis, no? La IA fuerte que tiene pretensiones, digamos, epistémicas y culturales, no solo técnicas y operativas, sino epistémicas y culturales. La IA fuerte es un intento de llevar la separación, que es la obsesión de Occidente, separación, elevación, llevarlo al corazón del sujeto, al corazón, a los órganos vitales de la vida misma, de la existencia misma humana. Porque hay máquinas que podíamos consultar por fuera de nosotros, pero en cierto modo, a través del celular, por ejemplo, la IA te acompaña de donde vas al cuarto de baño y llevas tu IA para hacer consultas y para jugar y para sondear de ti mismo. De hecho, en los últimos meses a mi pobre maquinita, que debe estar un poco humeante por el estrés gallego que le he hecho encima, he hecho todo tipo de preguntas, sexuales, procaces, criminales, a ver cómo responde. Como no tiene ni siquiera memoria, no sabe que la está gamberreando el mismo tipo que se llama Ignacio Castro Rey, que además ya le tomó el pelo hace unos días. Pero siempre responde desde una separación informativa, desde una separación puramente estadística. Tiene muchísimos datos a su alcance, cuestión de segundos. Curiosamente, tarda igual 3 segundos a una pregunta difícil que a una fácil. Tiene una inmensa información a su alcance y desde ahí responde con una especie de sentido común. Ya digo, una especie de Wikipedia con una sintaxis verosímil. Y, por cierto, no lo olvidéis, adulando siempre al consumidor. Siempre te adula. Siempre eres cojonudo. ¿Qué pregunta más interesante? Etcétera, etcétera. En definitiva, adula a quien le paga, a quien la mantiene, a quien le da cuerpo. Dentro de las sospechas o certezas negativas que uno puede tener con la IA, de la cual ya veis que no estoy enamorado, para que voy a engañaros, por más que la uso, esta otra cuestión. Los líderes de la IA, además de despreciar la pobreza natal de la humanidad es una mierda, somos unas bestias, no hemos hecho más que crímenes, el panorama humano es espantoso, hasta que ha llegado la redención evangélica de la IA, todo era horrible hasta que llegaron ellos. Además de todo esto, fijaros que los líderes de la IA, Kurzweil incluido, Harari incluido, tienen una pasmosa incultura. Ni conocen bien las joyas de la cultura estadounidense. Apenas saben nada más que tópicos de Emerson, de Whitman, de Thoreau. Es asombroso. Fijaros que en el documento que os mencionaba antes, el gran reinicio de Schwartz y Milleré, se llega a pronunciar la siguiente frase: desde que hay viajes. Pero los viajes empezaron con Ryanair, empezaron antes de ayer. ¿Cómo que desde que hay viajes? Siempre se ha viajado, señores. Hace 60 años ir a 60 kilómetros en médico era la leche en España. O hace 80 años, porque había que ir a caballo, en coche de caballo, en coche destartalado. Entonces, la humanidad siempre ha viajado. Por supuesto, las distancias varían en función de los medios de locomoción, de la velocidad de transporte, etcétera, pero siempre ha habido viajes. Como toda esta élite que quiere arreglarnos la vida, mejorarnos la vida, no quiere saber nada de la vida, en realidad de la vida elemental, sino tomad el metro en DF, no hay ni un solo líder de la IA, ni siquiera los primos segundos.
Como toda esa gente vive en la lógica de la separación, es decir, en el piso 19 del rascacielos más cercano, no puede ni siquiera tener memoria de lo que ha dicho la humanidad ya en Estados Unidos, en Inglaterra, en España, en México, sobre 1000 aspectos de la humanidad. No puede ni concebirlo. Sobre el tema este de la separación, de la cual ha venido la IA, no ha venido de un cielo sereno, no ha venido de Marte, pero sí ha venido de la separación súper elitista de una casta que quiere gobernarnos. Sobre este tema os recomiendo encarecidísimamente, con la oferta del Corte Inglés, si queréis, se os devuelve el gasto, si la búsqueda es frustrada, un texto precioso de George Steiner que se llama Los archivos del Edén. Los archivos del Edén, que en España es un texto más de Pasión Intacta, un libro demasiado grueso y un poco caro también en España, de Ciruela, debe estar por ahí en internet. Es un dibujo precioso que quizás solo un judío podía atreverse a hacer, de cómo la vanguardia de nuestras sociedades, por ejemplo Estados Unidos, viven en la lógica de la separación, en la doctrina de la separación. La tierra es mala, la comunidad espontánea de los pueblos es mala, el vecino es un asco, hay que ser elegido. Ya sabéis a quién me estoy refiriendo además. Hay que ser elegido para salvarse. Y creo que la inteligencia artificial no sería nada sin esta voluntad de autoelección y separarse de la mugre de la vida cotidiana. Por ejemplo, otra cuestión que no sé si lo sabéis, es que no sé muy bien qué sabéis, sino de la IA, lo sé un poquito. Le llama singularidad Kurzweil y compañía a una explosión de inteligencia a partir de la cual, en virtud de la cual, la inteligencia se separaría de los seres humanos y adquiriría una especie de autonomía expansiva y explosiva. La singularidad siempre ha existido. Es el ABC de la vida terrena. Dolores Fernández no sabía leer ni gallego ni español, una mujer que murió hace 30 o 40 años y conocí en la montaña de Galicia. Estar al lado de ella te ahorraba toda la literatura. Era un portento inmenso de saber, de conexiones, de ocurrencias, de viajes imaginarios. Solo sus hijas habían viajado en la migración. No tenía necesidad de ningún cable, ninguna tarifa plana para saberlo todo. Y como ese ejemplo 1000, hemos vivido siempre en la singularidad. ¿No es singular Tintán? ¿No es una expresión de la singularidad Rulfo? ¿Quién coño puede entender Pedro Páramo, de todos estos líderes que quieren cambiarnos la vida? ¿Quién que levante la mano uno de ellos, que me diga una frase comprendida de Pedro Páramo? Por poner un ejemplo de nuestra literatura hispana, por ejemplo, de los últimos siglos. A ver, otra sospecha ultragallega. La IA querrá imitar con toda esta patología, querrá imitar la vida humana. No, eso es imposible. El más tonto de todos nosotros aquí, por ejemplo yo, es inimitable en su complejidad. No se trata de eso. Se trata de que los humanos mortales, que en general no tenemos un cargo de gobierno, imitemos a las máquinas que han diseñado una élite. ¿Para qué? Para que seamos más fácilmente obedientes y más fácilmente previsibles. ¿Con esa imitación serían posibles los Beatles? No. ¿Sería posible el zapatismo? Tampoco. AMLO, creo que no. Ni Claudia Sheinbaum. El problema, en realidad, de la IA, y con lo que uno podría hacer ironías, no es la eficacia técnica, la torpeza técnica. Ahí en la misma máquina, hoy en mi inteligencia artificial del celular, hay respuestas sorpresivas y respuestas muy torpes. Quiero ver, y tiemblo ante ello, qué versión escrita da de esta sesión la IA de Lorenzo. Va a ser bastante pintoresca. Pero bueno, la cuestión no es esa, sino la pretensión religiosa con la que se presenta ante nosotros. Nos van a cambiar la vida, señores. La vida era una mierda hasta que llegaron ellos. Y también tu vida era una mierda hasta que llego yo para redimirte con una tecnología que no tienes en el cuerpo ni por asomo. ¿Cuál es el problema, entre otros, para el periodismo y la información? A ver, la información, el periodismo, como las ciudades, como lo que llamamos cultura en México, en Inglaterra, etc., nace de una uniformización de la humanidad. La información es imposible sin una uniformidad civil y urbana de la humanidad, porque imaginaros qué periódico sería posible para México, para España, si España y México no están concentrados en
en unidades masivas de 2 millones, 3, 5, 15 millones de personas que tienen preocupaciones parecidas, obsesiones parecidas. La información nace de una humanidad concentrada, masificada. En la masificación hay varias cosas, también un intento tribal de protección. Nos unimos para estar protegidos frente a los enemigos, los rayos y cosas más. Esto hace posible la información, la noción de información, la noción incluso de la buena información. El problema es que todo lo que ha ocurrido en los últimos 30 años no ha hecho más que más y más difícil que una persona se atreva a estar sola para escuchar algún tipo de verdad que ocurra en México, en Badajoz, en Londres. Y fijaros que hoy en día, posiblemente no es así en Jalapa, es así en Madrid. En Madrid, que no es la peor capital del mundo en cuanto a viveza, espontaneidad, calor humano e incluso amabilidad, no es la peor capital del mundo, os lo juro. En Madrid es dificilísimo que te llegue una verdad que no sea aportada por alguien del cual nadie sabe nada. Una mujer o un hombre que no pinta nada en el panorama de poder de la ciudad. ¿Me explico? Las pocas verdades que nos llegan, hace mucho tiempo que nos llegan a través de gente del servicio, la ecuatoriana que cuida a tu madre, etcétera, etcétera, etcétera. Es así. ¿Por qué es así? Porque vivimos en sociedades tremendamente unificadas, uniformizadas, titularizadas, donde ya ni siquiera es necesario mentir. Porque para que me mientas, tienes que tener en tu corazón, en tu cabeza, algo parecido a la verdad. Pero esto no es lo que cuenta ya en Madrid. Nada parecido a la verdad. No es mentir, es sencillamente cambiar de canal. Hoy te digo esto, mañana te digo otra cosa, que es lo contrario o parecida. Y tú también haces lo mismo conmigo. Entonces todo va. Digamos, este baile de máscaras que es la vida humana con frecuencia actual. Vivimos en una censura inimaginable por nuestros abuelos. En España vivimos en una censura inimaginable por nuestros abuelos, por mi abuelo, César, en paz descanse. ¿Por qué? Porque la censura no brota solo de grandes centros de poder. No hay que decir de la homosexualidad lo que no hay que decir. No hay que decir de Ucrania y Rusia lo que no hay que decir, lo que no hay que oír. No hay que decir de las bajas israelíes o estadounidenses lo que no hay que decir, etcétera, sino que, de alguna manera, la censura brota de la propia espontaneidad del sujeto medio que no quiere salirse de la foto general. Y para salirse de la foto general hay que manejar titulares. Titulares privados, escabrosos, de mal gusto, de buen gusto, periodísticos, filosóficos, lo que sea. Pero titulares. Generalidades, nacidas en cualquier lado menos en la vida real. El problema no son en España, por ejemplo, hablo de España porque lo conozco más y me temo que va un poco por delante en la corrupción, quizás que México, a lo mejor me confundo. En España el problema no son las fake news, las noticias falsas ahora facilitadas por las imágenes falsas pero verosímiles de la IA, sino la información media. En la televisión estatal española, los periodistas vinculados a la izquierda, no a la derecha, hablan de captura de Maduro. Captura. He conseguido capturar. Capturar por alguien que no ha sido acusado ni juzgado por nadie en un lado. ¿Cómo capturar? Es un secuestro, señores. Un español no puede entender esto, que es un secuestro. De un tipo raro, tan raro como cualquiera que gobierne, triunfante en unas elecciones tan dudosas como cualesquiera, también en Estados Unidos. La televisión española habla de captura. Ni de coña cuela la palabra secuestro. En la televisión española, pública, vinculada al PSOE, no al PP. Y así en todo. Más de un amigo mío, esto al menos desde la guerra de los Balcanes, te mira de reojo, con una mirada entre paternalista y irónica y agresiva, ¿cómo te sales del guión? Que todas las teles repiten, con un tono o con otro. Y en este panorama de obediencia masiva, de obediencia bovina, viene la IA para librarnos de la obediencia. Yo no lo veo, ahora me lo contáis vosotros en el debate. Al día siguiente de un accidente en un pueblo cordobés que ahora no recuerdo el nombre, un accidente de tren, de hace meses, lo habréis oído, hace medio año. Había un carril, se venció y 2 trenes medio chocaron, 40 y pico muertos. Al día siguiente de esta noticia,
los periodistas, siento decir esto, me da un poco de vergüenza, presumían de índice de audiencia en sus cadenas, con 45 muertos todavía calientes. No digo que el periodismo sea peor que nosotros, no, es parte de nuestra dudosísima sociedad. Y es muy difícil escaparse de eso. Para escaparse de esta obediencia aberrante que asombraría a Goebbels y a los líderes del Tercer Reich, que asombraría. Para esta obediencia en inglés, cachonda, flexible, dispersa, pero obediencia, en todos los temas claves, todos repetimos lo mismo, habría que atreverse a estar solos para secuestrar alguna verdad y darle forma para difundirla. ¿Nos atrevemos hoy a eso? Los periodistas y los no periodistas, los filósofos, por ejemplo. Mi gremio no es mejor que el de los periodistas. Bueno, pregúntale a un periodista palestino. Claro. Sé que hay a veces en México, en Palestina, sobre todo en Palestina, en México también, y en España posiblemente, amenazas serias sobre cualquiera que se acerque a la verdad, de cualquier tema. Amenazas laborales, físicas incluso, lo sé. Pero claro, ¿qué tipo de vida vale la pena que no se atreva a, de vez en cuando, para poder contarle algo a tu hija, que tiene a lo mejor solo 10 años, algo real, verdadero? ¿Qué tipo de vida es aquella en la cual no es posible acercarse a algo así como la verdad? Yo creo que los problemas del periodismo, por más que sean groseros por fuera, no solo en México, también en España, groseros e inconfesables, ejercicios de poder, amenazas, en fin, todo tipo de cosas que conocemos o posiblemente no conocemos. Creo que con todo el periodismo, como la filosofía, que sería mi campo, tiene el enemigo dentro, el peligro dentro. Hay una amenaza, hay una emoción artificial que deja caer constantemente que no es bueno que el hombre se atreva a investigar por su cuenta, a saber por su cuenta, a hablar por su cuenta, a pensar por su cuenta, el hombre y la mujer. Entonces todo esto nos tiene a todos un poquito más o menos atenazados. Y no creo que pase de mucho de pesimista diciendo que la IA ha venido a dar una vuelta de tuerca a esta coacción generalizada. Por ahí había copiado una pregunta que no es mía. ¿Qué clase de periodista merece seguir existiendo cuando la información se automatiza? Se rebañiza, de rebaño, empleando una palabra que no existe en el diccionario. Creo que es necesario para todos nosotros, periodistas y no periodistas, volver a pie de día a percibir con los 5 sentidos, lo cual es una tarea peligrosísima, siempre lo hemos sabido, aunque solo seas peatón, trabajador por cuenta propia, etcétera, y vivir en una tierra que esté más cerca de Dios y más lejos de Estados Unidos. Gracias, lo dejo aquí por ahora. Gracias. Bueno, Katia Aguilar nos va a decir si hay preguntas de los compañeros en la red. Y a mí me gustaría entonces, en esta primera parte, preguntarles a ustedes que están aquí presentes algún comentario, alguna pregunta sobre el tema que ha expuesto Ignacio, ¿no? Si hay alguien que quiera participar. Un tema complejo y con muchas caras, que siempre por otra parte un defecto mío. Sí, aquí hay una... Sí. Oiga, pocas palabras para los viejitos como yo. Yo soy periodista de carrera. Para usted, que ha entrado en el tema, que lo ha desmenuzado, ¿qué es para el humano la inteligencia artificial? ¿Y en qué nos beneficia? En pocas palabras. Es, creo yo, que no soy el gran experto mundial, creo yo, una máquina portentosa si eres médico, si eres biólogo, si eres policía, si eres militar, proporcionándole con mucho trabajo datos muy precisos, preguntas muy concretas y mucha información al esclavo. Hay que entrenarlo para que funcione bien. Es, por una parte, eso, una máquina portentosa en campos muy específicos. Es un peligro general en cuanto que ha venido aquí para quedarse y para quedarse
aumentando las formas inteligentes de obediencia, y es por en medio, entre esta cosa estupenda y esta cosa un poco horrible, por el otro lado, es por en medio un juguete con el cual podemos entretenernos. Y punto. Y punto. Te diré todavía una cosa más. Lo comentaba el otro día no sé dónde. Hace un año así un amigo mío que no había estado enganchado a la heroína, había probado la heroína. Me dijo, Ignacio, ni te acerques, es la leche. Me pareció tan portentosa la heroína, la droga que se inyecta en vena, que dije yo, no quiero probarla nunca más. Estoy perdido de la segunda prueba, o la tercera. Entonces yo comprendo la adicción a la heroína, la adicción. No comprendo la adicción a la IA. Para nosotros es un gran juguete, un juguete aburrido. Para un tal o cual profesional puede ser un instrumento portentoso. Para una persona con conciencia política general debe ser un peligro, diga lo que diga Pedro Sánchez, una amenaza. La IA, en cierto modo, es una amenaza con la cual hay que negociar, ¿de acuerdo? Consentir. No sé si he empleado demasiadas palabras de las que me pedías. No. No es fácil responder en 2 líneas. Sí, era difícil en pocas palabras. ¿Alguien más? Sí, Katia. Preguntan en redes sociales, Rubén Morales, entonces ¿es buena o mala la IA para nosotros? Rubén, la pregunta es un poco del nivel de primaria. Las cosas no son buenas y malas. Mi prima no es buena ni mala, depende de qué día tenga y para quién y cómo, o qué día tengas tú cuando te acercas a ella. Yo creo que es un instrumento muy poderoso, muy bueno, lo repito, en campos muy específicos, y a nivel social, cultural, antropológico y moral, un gran peligro, que todos los estados modernos debían limitar y estresar. Bien. Rafael. Yo quiero un ejemplo con mis alumnos en la universidad. El año pasado les pregunté, vamos a preguntarle quién es Ángel Rafael Martínez Alarcón. Y me sacó así un chorizo. Combinó todo lo que hay de mí, gobernador, diputado, secretario de Educación, catedrático, todos los viajes, todas las fotografías, y al final estaba yo en Pacho, acusado de pedofilia. Sí. Eso es posible. ¿Sí? Sí. Yo le hice más o menos el mismo juego también para estresar a mi maquinita, para eso le pago, para estresarla. Además, como es un esclavo que no tiene corazón, pues venga, duro con el esclavo. Le hice una pregunta parecida y dijo alguna cosa interesante, pero claro, mezclando la información que yo he dado previamente, que está en las redes, en fin, yo creo que no estamos ante ningún nuevo planeta que deba fascinarnos, ¿no? Si uno tiene 15 años, yo comprendo que el adolescente esté fascinado. Pues nosotros estamos de vuelta ya de un montón de cosas. Es una cosa más, una herramienta más. No creo que sea más potente de lo que debió de ser, lo decía antes, la llave inglesa, que permite adaptar el tamaño de la llave a la tuerca, que debió ser la leche la llave inglesa, o el tractor. Pues esto es una cosa más. Es todo bastante aburrido. Esta promesa de revolución continua, que además es todas las semanas tres fases de la revolución, es bastante aburrido. Pues si sigo yendo al cuarto de baño a orinar y hacia abajo por ahora, y posiblemente mañana, y mi hija no me hace caso, imaginaros. ¿Qué pinta en todo esto la gran revolución tecnológica? Nada. Esta mañana tuve un pequeño quebranto así corporal, por no sé qué, que comí ayer o que no comí, qué sé yo. ¿Qué pinta toda la técnica punta de la medicina? Nada. Le echas paciencia, te tomas un té, das un paseo, viejos remedios de la abuela. Seguimos dependiendo de viejos remedios de la abuela para todo lo importante. Si tienes muy mal día, por favor, no hagas grandes cambios en casa. Por ejemplo, un remedio de la abuela. En fin, cosas así. ¿Están en la IA? Creo que no. Y si están, son robados. Pues depende cómo las busques. Si las ves como remedios de la abuela o de tu abuela, probablemente no, a menos que tu abuela aparezca en redes. Pero para efectos de búsqueda inmediata de lo que está en el ambiente, en redes, ahí ya es bastante útil para nosotros los periodistas. Sí. Digo, ahí está la información, te la rescata, te la ordena si se lo pides, si le pides ciertos modismos en la manera de dirigirte a ti, te obedece, digo, eso es agradable. Absolutamente de acuerdo. Ahora, yo creo que el peligro está
en trasladar, en la ilusión de trasladar la conciencia, el diálogo orgánico con una inteligencia artificial, porque te imitan, y perderse en esa ilusión es el peligro, es un nivel de aproximación mucho más lento y diferido. No sé si me estoy explicando. Sí, perfectamente. ¿Te llamas, perdón? Gabo, Leopoldo Gavito. Leopoldo, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero ya en la palabra ambiente, sí, está clarísimo lo que has dicho. Clarísimo, lo suscribo al 100%. Pero claro, si quieres mañana, porque tienes un mal día, o porque tienes muy buen día, saber realmente algo nuevo de Claudia Sheinbaum o del narco, claro, no está en el ambiente. Tienes que buscar en las corrientes subterráneas. Y para eso vale tu coraje, tu ingenio, tu mala leche, tu buena leche, tu santidad o tus humores malignos de... En la forma en que le preguntas a la IA. En la forma en que le preguntas, por ejemplo. En principio, las IA a las que tenemos acceso todas son privadas. Y tienen los parámetros de interacción con el consultor. Tienen ciertas reglas de juego, éticas, ¿no? Hay ciertas cosas que no está dispuesta una IA a decir de alguien o a averiguar de alguien en cierto sentido. Si estás de chismoso y andas tratando de juntar canicas para hacer daño, por ejemplo. Vivimos en un mundo muy extraño, Leopoldo, muy extraño. ¿Perdón? Vivimos en un mundo muy extraño en cuanto a la obediencia. Te pongo un ejemplo mínimo español de los últimos 6 meses. Este ejemplo consiste en que en una excursión campestre un padre famoso por sus millones y sus empresas y un hijo van de excursión. No, esto fue hace más, sí, más de medio año. Pero hace medio año, de repente surge la noticia y no he oído ni ambientales ni no ambientales ninguna réplica a esta noticia de que la policía, al cabo de 2 años, ha encontrado contradicciones en la narración del hijo y de repente es acusado de asesinato. A mí me hizo mucha gracia que nadie se pregunte cómo es posible que aparezcan contradicciones al cabo de 2 años. Tú vienes a comisaría rezando algo, yo y mis compañeros en comisaría de policía tenemos que ver hoy, mañana, pasado, no en 2 años, sino en 3 días, que tu discurso no es coherente, que tu discurso es extrañísimo, que además tartamudea, en fin, 1000 cosas. ¿Cómo es posible que nadie se haya preguntado qué son contradicciones en 2 años? Eso no son contradicciones, son abismos. Yo tengo contradicciones mucho antes que 2 años en cualquier tema. Entonces, me asombra en todas partes y en casi todos los temas, el caso de Ucrania y Rusia es vergonzoso, como todo Dios, en toda Europa, el gran continente de la ilustración, la información, el periodismo y la cultura, no dice ni pío fuera del guión establecido ambientalmente. Claro, desde luego pues es el mecanismo de reproducción ideológica y hay un torrente de información más o menos uniforme y homologada, ¿verdad? Para crear una narrativa con respecto a la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania está muy simple. Había un acuerdo cuando se deshizo la Unión Soviética de que no había un territorio militarizado en la frontera con Rusia. Y el estúpido de Scholz, el alemán, ¿sí?, propone que Ucrania entre a la OTAN y el resto de Europa como focas y Estados Unidos también. Y esa es la bronca. Pero fíjate que esta bronca. Permíteme tantito, sí. O sea, la respuesta militar de la Unión Soviética era obligada. Claro. Hay una narrativa. Y esa narrativa... ¿Cuántos periodistas en España, país medio libre, no somos una colonia ni de Marruecos ni de Estados Unidos, se atreven a insinuar esto? 3, Leopoldo, 3 o 4 y medio. Y los 4 y medio, mis amigos no los leen, porque han caído en el pecado. Mis amigos. Yo, por ejemplo, estando aquí en México, que bajaba la aplicación de RT de Russia Today, y que vivía en España, viajaba a España, y cuando llegaba a España desaparecía la aplicación. Así es. Pero lo grave no es eso, Jaime, lo grave es que si contamos 100 amigos, de 100 amigos nuestros, que es gente pues estupenda, realmente estupenda, 3, 4 han buscado Russia Today por su cuenta, y el resto se contentan con la versión oficial del Estado español. Bueno, no quiero ser pesimista, pero esa es la historia de la humanidad. Coño.
Vale, Porque vale. pasaba en los 70 y Sí, pasaba en los 80, en los 90 y sigue pasando. Y ahora tenemos y antes eran las redes sociales o internet, muy al principio, hace 30 años, y era la gran maravilla, porque ahí estaba todo. Sí, ahí está todo. Pero en Vietnam, querido, en Vietnam, como éramos un poco ingenuos todavía, y el poder era un poco ingenuo todavía, podía ocurrir que fotógrafos de derecha o de izquierda retratasen una niña ensangrentada y saliendo quemada de una zona de napalm. Pero hoy en día no puede ocurrir. Y si tú la ves, nadie te va a escuchar y tu mujer va a amenazar con dejarte. Por poner una caricatura un poco extrema de lo que ocurre en España. Entonces, el resultado de esto es que con tus amigos, a la tercera copa, puedes empezar a decir algo de los temas candentes. Y el resto de las copas anteriores se sujetan al medio ambiente. Por lo tanto, no hay nada que hacer. O sea, muy poco que hacer. Pero no sé si había por ahí. Seguimos Armando, a ver, sí, hay varios. Ahora seguimos, Leopoldo. Armando. Sí, la IA no es para buscar. Para eso está Google. La IA es para crear. Y si quieres buscar mejor información, vete a la Deep Web o a la Black Web. Y ahí vas a encontrar información que no está en los servidores comunes y corrientes. La IA es para crear. No estoy de acuerdo, Armando. Yo creo que es un mito. Es el uso que hace. Es decir, ¿qué tipo de Eurovisión? Ya no digo Beatles, Armando. ¿Qué tipo de Eurovisión crearía la IA? Vamos a ver, yo le he hecho. El que crea eres tú, ella es la herramienta. Claro, la herramienta sí, la herramienta no crea. Creo yo. La llave inglesa que dice. La llave inglesa no se puede usar como martillo, pero para eso hay un martillo. Le he hecho 100 preguntas, a pesar de que parezco muy pesimista, y a lo mejor lo soy, con todo juego y tanteo y tal y cual. Le he hecho 100 preguntas, difíciles, fáciles, breves, largas, a mi IA. Ni una sola vez ha creado nada. Ha combinado inteligentemente a veces por el estrés de la pregunta algo, y me lleva a mí a decir, coño, qué interesante lo que dice, hasta parece lista. Pero nada más, crear a mi hermanita. Ignacio, ¿no será que el apunte de Jorge nos lleva a que ella no crea, pero te puede ayudar a crear a ti, básicamente? Claro. Es decir, tal y como el martillo no clava un clavo solo, claro, necesita una mano, una dirección, etcétera. Como una herramienta a una persona creativa le puede ser de gran Claro, utilidad. yo toda la tarde digo que invitándoos a que utilicemos la IA como un martillo, es decir, sin respeto. Golpeándola. Sí, claro, es una herramienta. Golpeándola. Pero ayer lo decíamos, ¿no? Yo empleaba el símil del libro de Lichtenberg. Dice, un libro es un espejo y si se asoma un simio, no se ve reflejada la cara de un apóstol. La inteligencia artificial es idéntica en ese sentido. Usemos la IA como martillo, entonces todo iría mejor, creo yo. A ver, ahorita, joven, ¿usted? Juan Carlos, sí, y ahorita vamos. Yo tengo una pregunta de las redes, y aparte quisiera hacer otra pregunta. En las redes, Luis Haddad me pregunta, ¿quién da? No, ya, la IA es la moda. ¿Qué es? ¿Qué quedará o pasará de moda? Bueno, es una buena observación. Pues igual que los pantalones acampanados. Quedará muy poco de aquí a 7 años. Igual que las redes, igual que muchos líderes y influencers actuales. Quedará muy poco. Para que quede algo de alguien, tiene que haber esa persona, esa mujer, ese hombre, haber tocado algo parecido a la verdad. La verdad es inmutable, que pasa al refranero y dura siglos. No tiene nada que ver con esto. Ya, una moda absolutamente pasajera. Ahí pegado con esa pregunta, me gustaría hacer la IA, lo que estamos discutiendo es como la primera fase inicial. No sé cómo será la discusión dentro de 10 o de 20 años. O sea, cómo va a evolucionar. Esto está caminando muy rápido. Entonces, ¿cómo ves la relación entre la verdad y el uso de la inteligencia artificial, en el entendido que estamos en una época de la relativización de la verdad, la posverdad, los fake news o los bulos? Y en ese sentido, no sé si tendrías conocimiento sobre una nueva ley que está saliendo en México, que lanzó la Presidencia de la República, sobre la ley del derecho de las audiencias. ¿Cómo lo visualizas? No, de la ley mexicana no puedo decirte nada porque
Leí un artículo que me pasó Lorenzo ayer o antes de ayer. Pero a ver, sobre lo otro, que creo haberte entendido. Una de las formas de coacción con la que llega buena parte de las invenciones tecnológicas es la frase: cuidado, esto todavía está empezando. O sea, que ni siquiera se pronuncien. Naranjas de la China. Sobre la televisión, y todavía estaba empezando, un tal Adorno alemán lo dijo todo ya, en el año 58. Porque era un tío listo, un tío que tenía un pie fuera de todas las presiones ambientales y la retrató al detalle. Entonces, con esto, con la IA, vamos a hacer lo mismo. ¿Para qué? Para usarla como herramienta, sin ningún tipo de respeto. Violarla es lo que yo invito. Violar la IA es la única forma de que sea creativa. Y, por cierto, a lo mejor de paso nos volvemos un poquito más creativos. Pero ya teníamos un montón de herramientas para eso. La lluvia nos hace muy creativos, por ejemplo, y mil cosas más de la vida corriente. No sé si he contestado a tu pregunta. ¿Cuál sería el matiz que no contesté? Perdona, no es fácil. A ver, compañero de atrás de la barba. ¿Tu nombre? Sí, hola. sí. Perdón. Sí, me llamo Julio. Julio. Gracias. Bueno, desafortunadamente no alcancé a escuchar realmente la plática, pero sí me interesa mucho el tema. Y yo estoy muy de acuerdo que la IA puede servir, por supuesto, para destruir, pero también para crear, ¿no? Entonces, creo que depende mucho de cómo la utilizamos. Entonces, yo creo que todos los dispositivos pueden ser utilizados como herramienta, como arma o como juguete. Entonces, yo creo que usarlo como juguete, siento que depende de la intención en general. Bueno, esa es mi forma de verlo, pero mi pregunta iría si por el lado de si considera usted que existen formas en las que podamos utilizar la tecnología de otra manera, por ejemplo, desde la creación de nuestros propios modelos de lenguaje. O sea, porque entiendo que los modelos de lenguaje privados que estamos usando son hegemónicos, pero yo creo que hay mucha potencia en la tecnología, por ejemplo, en tanto blockchain como para hacer una economía local y también modelos de lenguaje locales que nos permitan crear un repositorio de conocimiento o de ambiente o de sensaciones o sentimientos, así como los sentimientos de la nación, pero sentimientos comunitarios. A ver, yo aquí diría lo siguiente, si fuera yo, a ver, todo lo que nos rodea, en la Japala moderna, en el Madrid moderno, en Jalapa, en nuestro mundo occidental, con mil variantes muy distintas en México, en California, en Francia, Italia, etc. Todo el entramado tecnológico que nos rodea, que no ha dejado de crecer y hacerse cada vez más estresante, más ambiental, como decía antes Leopoldo, y al ser ambiental es invisible, lo que es, igual que los NIT no tienen una palabra nieve, porque todo es nieve, nosotros corremos el riesgo de no tener ninguna palabra para la tecnología, porque todo es tecnología. Entonces, justamente la tecnología creo que está ahí, desde el punto de vista antropológico y moral, para que redoblemos nuestro pacto con lo real. Y solo redoblando nuestro pacto con lo subterráneo de lo real, con lo maldito de lo real, con lo diabólico y peligroso de lo real, podemos estar a la altura de la tecnología. Si no, seremos esclavos de ella. Y siendo esclavos de ella, somos asesinos en potencia, aunque solo tu prima sea la víctima y no 10.000 palestinos. Entonces creo que todo lo que nos rodea, todo este entramado multimillonario, es un inmenso negocio que nos rodea, está ahí para obligarnos a ser humanos por vías clandestinas, casi de catacumbas. Tenemos que redoblar las catacumbas para volver a ser humanos. Catacumbas impenetrables. A mí no es mi caso, pero no me parece nada mal la gente que no tiene celular. Me parece muy bien. Os digo de paso que la poca gente que yo creo que ha cambiado un poquito algunas vidas en Europa, una gente que se llama, deben ser 30, 40 mujeres y hombres de 30, 40 años, que se llaman Comité Invisible Ticún, que tienen una réplica mexicana que se llamaba Consejo Nocturno. Toda esta gente tenía percepciones marcianas sobre nuestro entorno gracias a tener un pie fuera.
hay que tener un pie fuera, es humana y moralmente obligatorio. Y todo lo que no sea esto, seas de derechas o de izquierdas, hijo o padre, es vender tu arma al diablo de la nube, que es el más estúpido de los diablos posibles. No sé si me explico. Tenemos que aprender a ser, por lo menos, microterroristas, terroristas verbales, etcétera, para poder con todo esto que se nos ha caído encima. Que, por cierto, no ha venido de Marte, es en parte elección nuestra, es en parte culpa nuestra. Entonces yo estoy de acuerdo en mantener, esto ha llegado para quedarse, vale, mantenerlo. Mantener la relación con todo eso. Mantener la negociación con todo eso, por maléfico que pueda ser. Pero redoblando nuestro pacto con el diablo, aquello por lo cual se condenaba a las brujas en la Edad Media. No sé si he respondido, es un poco mi posición política. Un poco, o sea, mi inquietud tiene que ver con las alternativas, ¿no? Porque yo soy alguien que normalmente de forma creativa, entonces entiendo una alternativa, seguir utilizando los modelos de lenguaje hegemónicos, no utilizar nada ni teléfono celular. ¿Listo? Y me pregunto cuáles son otras alternativas, y una de las que propongo tiene que ver con crear la tecnología también localmente como una posibilidad real, o sea, y que quizá nos permitiría más conectar entre nosotros. O sea, solo Tomo una no digo foto que de sea aquí posible, para que se vea cuánta gente hay. Para mí una forma de... Yo no hablaría tanto quizás de modelos de lenguaje, que también, sino además de eso de modelos de murmullo. Tenemos que atrevernos a descender a lo que apenas es lenguaje. Por ejemplo, Nick Cave y John Cage, dos tipos muy distintos, y además ni siquiera se caerían bien, hacían música gracias a esa relación clandestina con lo que apenas es lingüístico, con los rumores como Pedro Páramo y como Rulfo en Pedro Páramo. Entonces creo que tenemos que redoblar nuestra brujería, nuestra potencia brujeril para conectar con fuerzas apenas visibles, apenas expresadas, apenas lingüísticas, que no hablan exactamente castellano, ni náhuatl, ni que no obedecen a códigos, lo cual significa volver a recuperar el erotismo de los espectros del día. Sin eso lo tenemos muy jodido. Seremos esclavos felices, quizás una de las peores variantes de esclavos que pueden existir. Esclavos, o sea, jodidos y además contentos. ¿Tú querías hablar? Yo quería proponer como un tema filosófico de la amenaza posible de una conciencia digital o conciencia artificial. Suprapersonal. Pues que eso pudiera suceder y que eso tuviese además como consecuencia una rebelión de lo humano realmente, que se separe de las transnacionales, de los pseudo tecnócratas, que se convierta en una conciencia artificial. Eso es una amenaza. No sé si pueda suceder, pero al menos literariamente tiene como... Literariamente, Bradbury y demás. Sí. Yo no la veo. Yo creo que es una mitología más, bueno, aparte de Bradbury, que es genial, y aparte de algunas escenas de 2001, Odisea Espacial, ¿recordáis? Cuando HAL 9 se revela y tal. Creo que todo eso es una mitología para confundirnos. Lo más inquietante de la inteligencia artificial son los seres humanos que están detrás, que son inconcebiblemente diabólicos. Y creo que eso exige, para defendernos, y a nuestros hijos, y a nuestras hijas, y a nuestras familias, y a nuestros amigos, exige algo más que lenguaje, algo más que palabras. Buscar palabras que sean a la vez cuchillos. Como decía Shakespeare en cierto momento, speak daggers and use none. Habla cuchillos para no tener que usar ninguno. Tenemos que redoblar la violencia de nuestro lenguaje. Absolutamente en Europa, absolutamente. No es el caso de México. En Europa es un escándalo la rendición de todo Dios, izquierda incluida, al cielo prometido. Es un escándalo. Tengo amigas adorables y amigos adorables en España y en Alemania que están rendidos ante la presión ambiental, ante los titulares ambientales. Tenemos que redoblar una relación con los clandestinos para que podamos resistir esto. Lo cual, por otra parte, está bien. A lo mejor es, digamos, el reto mayor teológico de la IA y compañía. Que seamos más impenetrables, más impredecibles. Cuando se suicidó, en paz descanse, Petra Kelly, una de las líderes de los otros verdes,
de aquellos verdes de hace 40 años que no tienen nada que ver con estos verdes hediondos de ahora en Alemania, dijo poco tiempo antes de suicidarse: hemos dejado de ser imprevisibles. Tenemos que buscar esto, ser imprevisibles. Pero no imprevisibles para el enemigo. Nuestros amigos se merecen que seamos imprevisibles. Si no, menudo coñazo, Ignacio Castro y Pepe Pérez. Le decimos siempre lo mismo. Ya saben qué nos gusta de la vida y qué odiamos de la vida. No sé si me explico. Quizás la tecnología está ahí para que le demos un giro a lo humano que ayer no pensábamos como necesario, que sin embargo quizás lo es. Tengamos 30, 40 o 70 años. Nunca es tarde si el giro es bueno. ¿Toño? Hace un tiempo yo leía unas declaraciones del director del país, hablando precisamente del uso de los abusos, lo que se podía esperar, pero nunca lo pintó como un monstruo. Dijo que había peligro, que había riesgos, pero que al final se tenía que tomar como una herramienta, como algo que tenemos ahí, porque podemos disponer a favor, ¿no? O a nuestro favor. Pienso que hay factores o hay valores asociados a nosotros que tenemos que cuidar, que proteger: la verdad, la ética, la honestidad, ¿no? Para poder no perdernos, sino como tú dices, mantener pues esta esencia humana que tenemos y no robotizarnos como algunos piensan o algunos auguran, ¿no? Es que el robot va a sustituir al hombre, ¿no? Eso no va a ocurrir, ¿no? Creo que tenemos que ganar vamos a ganar esta batalla, ¿no? Es cierto también que hay mucho dinero invertido ahí, hay grandes corporativos manejando la tecnología, pero al final esto va a cambiar, va a mutar, y el humano tiene que imponerse. Esa es mi perspectiva, ¿no? Básicamente estoy de acuerdo contigo. Simplemente pienso que lo tenemos más difícil que nuestros abuelos. Y pienso que no tenemos todo el tiempo del mundo. Yo no puedo consentir que los míos, mi mujer, mi hija, mis hermanas, mis hermanos, mis amigos, que los míos estén ahí adormecidos en un veneno que entra con forma de promesa celeste. No puedo consentirlo. Y creo que, en contra, en cierto modo, de nuestra tradición pacifista, ilustrada, razonable, argumentativa, etcétera, etcétera, debemos, creo yo, lo digo en público por lo menos, debemos prepararnos para una violencia que hace 25 años pensamos que podríamos ahorrarnos. Y yo creo que no, que fue un error. Por ejemplo, hablo de España, que conozco un poco, bastante más que México. En España nos ha faltado escandalosamente violencia moral para ponernos al genocidio y los caprichos criminales del Estado de Israel. Ha faltado vergonzosamente violencia. Casi todo Dios ha sido enormemente tibio, razonable, educado, civilizado. Cabrón, están matando a lo que podían ser tus nietas, a mansalva. Hay que mantener la corbata bien anudada arriba en el cuello. Digo yo a veces, llevo a Madrid en esta segunda, tercera jornada, etapa, digamos, 3 años así. Llegué a Madrid, a poco de llegar a Madrid, fue lo del 7 de octubre y demás, era vergonzoso estar en cientos de actos públicos sobre esto, sobre lo otro, a veces que rozaban el tema por su enunciado, el tema del genocidio, y todo Dios mirando para otro lado. Yo estoy de acuerdo contigo en el fondo. Y además estoy de acuerdo contra mí en una idea. El fin del mundo es la leyenda más vieja del mundo. De acuerdo totalmente. Y creo que tienes razón, y además lo creo y lo deseo. Pero mientras tanto, y además en la línea de tu pregunta recuerdo ahora un poema precioso de un perfecto desconocido británico que decía: el significado está en la espera. The waiting is the meaning is the waiting. Estoy de acuerdo contigo. Pero mientras esperamos, ¿no podemos romper algún cristalito? No sé, para preparar, para sentirnos vivos. Pero vamos, en el fondo estoy de acuerdo contigo. En ese optimismo, digamos. Rafael y el otro joven, ¿sí? La primera encíclica de León XIV fue Boom, ¿no? En mayo, la primera encíclica, que es la inteligencia artificial.
Pero hasta ahí, no, yo no he visto en la iglesia que se esté discutiendo la encíclica, que se esté discutiendo la inteligencia artificial, por más que le hicieron publicidad en mayo pasado. ¿Cómo tiene que estar el mundo, Ángel, para que hasta el Papa, que no parece el Papa más listo de los últimos 50 o 40 papas, diga algo duro, e incluso bastante duro sobre la IA? ¿Cómo tiene que estar el mundo? Pero vamos, esa encíclica la vimos 4 gatos en Madrid y, bueno, yo voy a hacer algo cuando pueda, pero yo lo recomiendo encarecidamente que lo leáis. Es la encíclica hecha por un papa para los obispos, no es para ateos, es para miembros de la iglesia. ¿Cómo tiene que estar el mundo para que hasta el sumo pontífice se moje en ese nivel? Es un documento curioso que invitaría a leer, sí. Menos apocalíptico que el mío, un poco más quizás en tu línea, con un optimismo de fondo que yo de hecho comparto, pero en fin. Pero la iglesia sí ha estado vigilante, pendiente de toda esa evolución de la IA, ¿no? El Papa algunas veces ha hecho declaraciones sobre los riesgos, porque habla de riesgos también, ¿no? Usos de la falta de regulación, de reglamentación de la IA en el mundo. Y ha hecho así como la exhortación, bueno, vamos a usarla, pero vamos a usarla con moderación y con reglas, ¿no? Es lo que ha planteado. Sí, me parece un documento interesante, como voz de alarma, como señal de alarma. Bien, ¿alguien más? A ver, sí. Buenas tardes. Dicen que no hay preguntas tontas, ¿va? Pero yo quiero preguntar algo. Primero, bueno, la pregunta va a ser simple. ¿Sigo preguntando o no sigo preguntando? Esa es mi pregunta. Pero para eso voy a formular los hechos. El 3 de agosto fui a la conferencia de prensa de la gobernadora. Soy Fourier, mis redes sociales son Remáscara. Y se me ocurrió cuestionar a la gobernadora en 2 temas, educación y deporte. Y después, como me gusta investigar, me gusta estar informado, se me ocurrió buscar en el chat GPT, que es parte de la inteligencia artificial, mi alias Remáscara y mi nombre Fourier. Y ahora me vincula el chat GPT con con el partido político, con la gobernadora como coordinador y como asesor de solamente por preguntar en la conferencia de prensa de la gobernadora. ¿Qué hago como periodista independiente? Y agradecer a la SEAD estos espacios porque me sigo profesionalizando. Tenemos que redoblar nuestra potencia de infiltración e intentar, en la medida de lo posible, por razones de piedad, de educación, de seguridad física, intentar evitar el enfrentamiento. Tenemos que redoblar nuestras potencias de infiltración. Ya digo que para eso un pacto con el diablo no está nada mal. Para poder colarse, aunque no seamos gallegos, es decir, preguntar sin ofender del todo, entrar sin ser expulsado. De alguna manera es una tarea política que los que todavía tenemos algo así como corazón, no seamos marginales, sino para quién queda el pastel de lo público, para los memos de siempre, las bestias de siempre. Sí, Armando, ahorita, ¿quién más estaba aquí? Sí, adelante. Y ahorita te digo a ti, Armando. Ajá. El hijo del justiciero, es un periodista, es su seudónimo, pregunta, en una era en la que la inteligencia artificial puede redactar, investigar, resumir y hasta generar imágenes en segundos, el verdadero reto, esa es la pregunta, del periodismo actual es aprender a usar la IA o aprender a no permitir que la IA sustituya el criterio, la ética y la responsabilidad. Esto último creo yo. Y por lo tanto mantener en pie la hoguera de la llama de la duda y de la pregunta, que no está respondida en ningún ambiente, que no es admitida como pregunta fácil. Creo que esto último, resistirse a cualquier precio a que la IA o lo que sea, después de que acabe de moda la IA, vendrá otra cosa, ocupe nuestro lugar. Bueno, ¿tú querías? Sí, respecto a la encíclica, o sea, que creo que muchos no la han leído, voy a citar un párrafo muy interesante, o sea, dice, hoy sin embargo nos encontramos ante una situación nueva en la que el poder y la omnipresencia de las tecnologías emergentes se entrelazan con el tejido de la vida cotidiana,
moldean los procesos de toma de decisiones e inciden profundamente en el imaginario colectivo. Y después habla de la importancia de adoptar instrumentos normativos adecuados capaces de salvaguardar la justicia y contener los efectos distorsionadores del poder tecnológico, ¿sí? Y también se refiere, dice, no podemos ignorar que la energía nuclear, la biotecnología, la informática, el conocimiento de nuestro propio ADN y otras capacidades que hemos adquirido dan a quienes tienen el conocimiento y sobre todo el poder económico para explotarlo un dominio impresionante sobre el conjunto de la humanidad y del mundo entero. Y habla posteriormente de que cómo las empresas privadas están trabajando en esta área y generando un negocio multimillonario. Claro, creo que el párrafo que leíste alude a algo terrible que no previó Orwell, que aún pensaba que el poder, la manipulación, la censura, etcétera, venían de una especie de gran hermano, visible o no visible, pero que gobernaba desde fuera. Y ahora lo gravísimo es que el diablo se ha vuelto ambiental. La violencia se ha vuelto ambiental. La obediencia se ha vuelto ambiental y la censura ambiental. Por lo tanto, nadie es responsable. Tú aportas tu pequeño granito de arena, yo el mío, no te sientes responsable, pero no es que obedezcas a un amo que está fuera de ti. Obedeces en cierto modo a un amo que está dentro de ti, porque el narcisismo tuyo, mío y de todo Dios contribuye a que nadie sea culpable. Entonces, hay un registro, una torsión ambiental que antes mencionaba Leopoldo, creo, de la manipulación que es temible y creo que no fue prevista por Orwell y otros profetas de la dictadura que venía. Entonces, por ejemplo, los linchamientos. Sí, en las redes. En las redes. El fulanito porque ha dicho no sé qué, o menganita porque ha hecho no sé qué. Bien, bien, Armando Finer, y, ajá. En relación a lo que preguntó el joven, tienes que aclararle que no eres tú. Y dale tus datos y dile, ese que dices, no soy yo soy fulano de tal y vivo aquí y hago esto y esto, para que te registre en su base de datos y no te porque dice mentiras, pero lo tienes que aclarar porque está aprendiendo, además sigue aprendiendo. Entonces dices, esa respuesta que me dice no es correcta porque yo no soy esto y esto, soy esto. Puede funcionar. Ok. Necesitamos mucho sentido del humor, en definitiva. Bien, sí, adelante. Fue el que te pregunté estaba yo en otro lado, ya llegué, Ajá. a saludarte en persona y agradecerte. Hola, Roy. Agradecerte la experiencia de esta nueva modalidad. Yo me sentí frustrado cuando salieron los influencers y los youtubers que salían con muchos likes. Y siempre dije, no me importa, ellos tienen muchos likes por boberías, nosotros estamos en YouTube informando y creando contenidos serios. Y esto veo que es similar, ¿no? Es la pregunta, es similar los youtubers a los de la inteligencia artificial que se ponen en competencia. Hay algo así, hay algo así. Sí, hay una equiparación posible entre las prostitutas del espectáculo y los gurús de la IA en cuanto a que los dos, ambos lados son gusanos muy peculiares, decía un amigo venezolano, gusanos que saben el gusano que podemos ser nosotros, cada uno de nosotros. Es un tipo de gusano muy inteligente, pero son gusanos que viven en una gusanera. Hay gente que sin necesidad de ser santos, ni hipermorales, ni puñetas, los que estamos aquí a lo mejor, vivimos una vida humana llena de sombras y defectos, pero que no somos gusanos. Entonces, nuestra relación con el dolor de vivir y el sufrimiento nos salva. Nuestra perdición es la que nos salva. No estar elevados, sino estar pegaditos a la mugre de la calle. Gracias. A ti y a vosotros. Sí, ¿alguien más? No, sería una opinión en relación con eso. No sé si más bien se podría equiparar la inteligencia artificial como al Internet, como una tecnología que habilita diferentes cosas. Y en todo caso, que habilita a acciones como las de los influencers. Y la pregunta sería, ¿cómo se puede usar para utilizarla para hacer contenidos valiosos?
¿no? Y también creo que una de las cosas muy importantes que para mí es muy útil en general es evitar polarizarme y no decir si es buena o mala, sino entender que tiene las dos cosas, ¿no? Y es estar a favor y estar en contra, como al mismo tiempo, ¿no? Y también, porque... O incluso estar a favor para poder estar más inteligentemente en contra y colar en el centro de la máquina el veneno. Y de todas maneras les convido a que vayan o sea, de manera literal y de manera figurada. Ha sido un placer, de verdad. Ha sido un placer. Bueno, muchas gracias. Pues gracias. El contacto de Ignacio y su bibliografía todavía tengo aquí ejemplares, por quien quiera. A ver, para quien quiera estar. Él tiene una actividad en la red muy importante y pueden